Hola, hoy vamos a ver la historia de los Vilos. En primer lugar, ¿qué es Los Vilos? Los Vilos es una ciudad y comuna del norte chico de Chile, la más austral de la región de Coquimbo, ubicada en la provincia de Choapa. La ciudad cuenta con un puerto denominado Puerto Punta Chungo que embarca el material de la mina Los Pelambres. La pesca es una de sus principales actividades. La ciudad también tiene una importante cantidad de turismo, principalmente por sus dos playas. La principal y Las Conchas, se encuentra a 246 kilómetros de La Serena y a 224 kilómetros de Santiago. Historia. Esta zona estuvo poblada desde hace más de 10.000 años. En Los Vilos, en la quebrada de Quereo, fueron hallados restos óseos pertenecientes a varias especies de mastodontes con una data de más de 12.000 años, así como asentamientos humanos que superan los 6.000 años de antigüedad. Uno de los hallazgos más recientes del equipo integrado por el profesor César Méndez en 2010, es un esqueleto humano de 11.230 años de antigüedad. Este fue encontrado en las cercanías de las vías del tren longitudinal, en un sector llamado Los Rieles. El arqueólogo de la Universidad de Chile Donald Jackson ha procurado, a través de conferencias a escolares y público adulto, generar conciencia acerca de la necesidad de proteger el patrimonio arqueológico y antropológico existente en la comuna. El período arcaico de América comenzó hace aproximadamente 10.000 años, 8.000 AC, con los inicios del Holoceno, es decir, cuando terminaron las glaciaciones y duró hasta el surgimiento de la civilización olmeca que se calcula hacia el 1500 AC. El gran protagonista de este período lo constituye la agricultura, que en América surge en tiempos similares al resto del planeta, es decir, antes del 6000 AC. Alimentos fósiles de maíz, calabaza, patatas, animales domésticos y otros han sido encontrados en Mesoamérica y Suramérica con dataciones de hasta hace 10.000 años. Con el descubrimiento de la agricultura, los pobladores americanos comienzan el proceso de asentamiento definitivo y pasan del nomadismo milenario al sedentarismo, lo que les abre la vía al desarrollo de culturas más elaboradas que terminarán con el surgimiento de la primera más grande civilización del continente, la olmeca. Hacia 1995, el registro arqueológico de los cazadores-recolectores del Holoceno tardío en Los Vilos se caracterizaba como ocupaciones que adquieren un carácter intensivo, que se manifiesta en depósitos densos compuestos por una gran variedad de moluscos. Incluyen tanto bivalvos como gastrópodos, estos últimos frecuentemente fracturados, asociados a erizos y a varias especies de crustáceos. Reflejan una explotación intensiva de la biodiversidad malacológica del sistema intermareal. En las terrazas litorales que rodeaban a Los Vilos, el ambiente se encuentra significativamente influenciado por el medio marino. Durante el Holoceno, su nivel cambió, pudiéndose establecer posterior a los 4000 AC el inicio de una serie de fluctuaciones menores hacia su posición actual. Estos cambios pueden estar relacionados con eventos climáticos denominados como neoglaciales, o tiempos caracterizados por una menor temperatura y mayor pluviosidad. 9 sitios de ocupación del Holoceno tardío son: el Cabo Tablas Ñagué, Punta Penitente, Paso Inferior Conchalí, Punta Chungo, Los Cerrillos y la Quebrada de Quevedo. 10. El nivel cultural Quereo III es un nivel de ocupación distinto en relación con las ocupaciones finipleistocénicas. En este nivel cultural holocénico tardío se identificó una industria principalmente constituida por el aprovechamiento de guijarros. En cuanto a la subsistencia, destaca el consumo de otáridos y ausencia de bivalvos. Llama la atención la práctica ausencia de bivalvos, pelecípedos, peces y fauna terrestre. Es decir, no hay restos de explotación de playas arenosas, mientras que habla a favor de prácticas de recolección de mariscos de rocas, en el ámbito de la desembocadura. La primera oleada de agroalfareros llegados desde el noroeste argentino fue la cultura molle, la cual se mezcló con los cazadores-recolectores locales para posteriormente dar origen a este pueblo. Los primeros rastros de esta cultura se remontan a unos 10.000 a 8.000 AC, en el área de Los Vilos, donde grupos de cazadores se movilizaban de una zona a otra en búsqueda de animales para su alimentación. Hacia el año 2500 AC, estos cazadores entran en contacto con otros grupos que ya tienen nociones de agricultura, y con el tiempo comienza a establecerse una cultura agroalfarera en el Valle del Elqui, la cual lleva por nombre El Molle por el pueblo del mismo nombre que queda al este de la ciudad de La Serena. En las cercanías de Los Vilos, en Tilama se pueden ver petroglifos de esta cultura. En Agua Amarilla se encontró un sitio arqueológico de esta época, definido por un conchal con restos malacológicos básicamente de un sistema litoral rocoso y 4 enterratorios. Período agroalfarero tardío.
En este período tardío diarita incaico se encuentran sitios definidos por un denso conchay de restos malacológicos, básicamente Macha, Mesodesma donacium, e ictiológicos, básicamente Jurel, Trachurus y Metricus. El material cultural se compone de abundantes fragmentos cerámicos, con presencia de restos de aríbalos. Una industria lítica expeditiva de tipo local, instrumentos de metal como un anzuelo y trozos laminares de cobre y, finalmente, restos de maíz, cea maíz. 16 se obtuvo, por termoluminiscencia, una fecha de 1420 más menos 60 DC. Otras culturas importantes en la zona fueron la cultura Yoyeo y la cultura Bato. Posteriormente, apareció la cultura Aconcagua. Conquista Inca. Tras la conquista inca en 1426, estas tierras quedaron bajo el amparo de Collasuyo. Excavaciones arqueológicas realizadas en el sitio LV099, B Fundo Agua Amarilla, localizado en la comuna de Los Vilos, especialmente en el sector de Agua Amarilla, dieron cuenta de una zona de ocupación incaica. Se asocia a una aguada, terrazas de cultivo y un bosque relicto, que podemos entender como elementos propios del interior, pero se dispone a una distancia de 3 kilómetros en línea recta de la zona costera de Punta Chungo y Agua Amarilla, dominando visualmente tal espacio. 17 Donald Jackson y colaboradores, 1994, reconocieron en la costa de Los Vilos, específicamente en la zona de Punta Chungo Agua Amarilla, un conjunto de otras ocupaciones del período tardío orientadas a la explotación intensiva del litoral costero aledaño. Conquista española. La historia española comienza a escribirse a partir de 1536 con la llegada de la nave San Pedro, que, conducida por Ruy Díaz, traía abastecimiento a la expedición del adelantado Diego de Almagro. Al recalar en la zona, se encontró con un español fugado de las huestes de Pizarro, Antón Cerrada, quien vino con Gonzalo Calvo de Barrientos hacia 1533. Los Vilos nació como una caleta de pescadores hacia el siglo XVI y más tarde se convirtió en un poblado permanente de gente de mar. Como reconocimiento a sus servicios, el gobernador Alonso de García Ramón, que pasaría a la historia por haber llevado a cabo la pacificación de la Araucanía, en 1605, le concede a Francisco Hernández Ortiz, conquistador español nacido en Villacastín en 1551 y arribado a Chile en 1575, una merced de tierras, el 6 de noviembre de 1600, ubicada desde el río Conchalí hasta el río Chuapa y desde la travesía desde la mar hasta Mincha. 19 Es decir, se le regalaba la estancia de Conchalí y Chigualoco, actuales haciendas de Conchalí, Agua Amarilla, Millahue y Huentelauquen Sur. En sus crónicas históricas de Illapel, 1988, el abogado Arturo Serey Cortés narra que, después del fallecimiento del capitán Hernández, la estancia fue heredada por su hijo, el maestre de campo general Cristóbal Hernández Pizarro, nacido en La Serena. 19 A su vez, cuando Hernández Pizarro muere, la estancia fue dividida entre sus hijos, pero a la muerte de estos fue reunificada, pasando a ser propiedad de una de las viudas, María Magdalena Arquero, casada con Jerónimo Pizarro Cajal. Esta dama inició en 1710 un juicio en contra de Bartolomé Rojo, dueño de la estancia Mincha, por la propiedad de unas tierras que se disputaban en los deslindes de un sector del terreno localizado en la ribera sur de Choapa, pleito que se prolongaría por centurias, hasta que Bienes Nacionales regularizó la situación a fines del siglo XX. La estancia se volvió a dividir después del fallecimiento de Arquero, esta vez entre los hermanos Pizarro Arquero, quienes no dejaron sucesión por ser religiosos, y a reunificarse más tarde en manos del maestre de campo Pedro Pizarro Arquero, que había nacido en Sotaquí. Pedro Pizarro contrajo matrimonio con María Niño de Cepeda y Aguirre y al fallecer en 1761, Magdalena Pizarro Niño de Cepeda heredó las estancias Quebrada del Negro, Chigualoco y Conchalí. Esta última propiedad la compró Tomás Antonio Echavarría Azcárate y Testó en Illapel en 1795. La última persona en heredar una porción significativa de los terrenos que hoy conforman la comuna avileña fue la austríaca judía Edita Wessely, a quien popularmente se la conoció durante gran parte del siglo XX como la dueña de los Vilos. Guerra hispano-sudamericana. Para la guerra con España, Los Vilos era un puerto menor, fue declarado como tal bajo el gobierno de Manuel Montt y en 1865, el año en que estalló el conflicto, fue habilitado para los efectos bélicos por el entonces presidente José Joaquín Pérez. En esa misma década los grandes capitales que trabajaban en el puerto compraron en Inglaterra un vapor de carga que recorrerá las costas transportando mercancías por espacio de 40 años. Su nombre era Paquete de los Vilos. Guerra del Pacífico.
Hasta Los Vilos llegó el monitor peruano Huáscar en 1879 al mando del comandante Miguel Grau. El historiador vileño Joel Avilés Leiva, en su obra Participación del Choapa en la Guerra del Pacífico 1879-1884, destaca que fue un mensaje telegráfico desde Los Vilos el que alertó a las autoridades chilenas sobre la posición del Huáscar y que provocó una cadena de hechos que lo llevaron a la emboscada en el combate naval de Angamos, 8 de octubre de 1879, donde fue capturado. Los vileños que participaron en el conflicto se enrolaron en unidades como la Artillería de Marina y los batallones cívicos Aconcagua y Quillota. En enero de 1881, en la preparación de la campaña de Lima, se embarcaron en el puerto muchos ciudadanos provenientes de Illapel, como lo registra el citado libro. Durante la guerra, Los Vilos fue un centro de aprovisionamiento de la Armada. Carbón, víveres y agua eran trasladados al norte en buques de guerra y mercantes grandes. Guerra Civil de 1891. Para la Guerra Civil de 1891, siguiendo al mismo autor, los vapores Cachapoal y Aconcagua, de la Escuadra Rebelde Parlamentaria, al mando del capitán de corbeta Vicente Merino Jarpa y Luis Goñi, hicieron un reclutamiento masivo de trabajadores del puerto, los que ayudaron al emplazamiento del armamento asignado, convirtiendo su buque en un crucero auxiliar. Debido a esto en la zona se produjo una persecución de inquilinos notados por parte de la policía y del regimiento Húsares al mando de Tristán Stepan, enviado desde Santiago para neutralizar a los rebeldes. Triunfante la revolución, el gobierno de Jorge Montt Álvarez premió el apoyo a su causa en la zona del Choapa, otorgando el decreto de creación del municipio de Los Vilos el mismo año. Vilos Puerto de. Situado en la costa del departamento de Petorca bajo los 31-54 lat. Y 71-33 lon. Se halla dentro de la bahía de Conchalí en su fondo sudoeste y lo abrigan al medianas alturas áridas, que avanzan a lo dejando a 1 kilómetro un islote bajo llamado Isla de los Huevos, por cuyo lado norte se entra en su surgidero. Es puerto concurrido por buques de vela y vapores, que exportan productos mineros y agrícolas de las comarcas inmediatas de su departamento y del de Illapel y sirven su comercio. Fue declarado como puerto menor en 3 de enero de 1855, y entonces comenzó a asentarse al lado sur de su fondeadero su actual caserío, que se regularizó en calles por decreto de 16 de diciembre de 1857. Es asiento de municipalidad, véase departamento de Petorca, y contiene 431 habitantes, oficinas de tenencia de aduana, de registro civil, de correo y telégrafo, escuela gratuita, una iglesia, y c. Su nombre viene de la alteración de Vilu, que significa culebra o parajes de culebras. Dista 60 kilómetros hacia el sur de la ciudad de Illapel, con la que se comunica por un buen camino, y algunos más al no. De su capital la ciudad de Petorca. En la década que sigue, el desarrollo del bandidaje rural obligó a adoptar una política más enérgica de las autoridades locales en materia de orden y protección, para lo cual crearon cuerpos de policía municipal, asumiendo a su vez una preocupación mayor por la salud y la educación de los habitantes. El impulso dado por los gobiernos parlamentarios se vio reflejado en las obras de infraestructuras tales como la vía férrea del Choapa, inaugurada en 1896, con la visita a Los Vilos del presidente Federico Errázuriz Echaurren. Entre 1915 y 1918 se construyó un muelle de riel adosado a la superficie marina y en la parte superficial, apernado a tablones. La mercadería era transportada en trenes desde el valle hasta las bodegas del puerto. Luego en carretas las llevaban al muelle, donde 2 grúas a vapor trasladaban los bultos y paquetes a los lanchones que se encargaban de entregarlos a los barcos, los cuales se hallaban anclados a unos 350 metros del muelle. Este engorroso sistema se aplicaba necesariamente porque la bahía es muy baja y rocosa, impidiendo la entrada de naves de mediano y gran calado hasta el mismo muelle. También existía un embarcadero más pequeño para pasajeros. En 1920 arriban desde Bilbao, España, Paulino Florencio Lecumberri, Pedro Fernández y Pedro Miguel Urrechaga. Este último extranjero adquiere 3 vapores, Euskadi, Bilbao y San Pedro, con los cuales transportaba productos desde y hacia Valparaíso. 2 de estas embarcaciones se hundieron, una de ellas timoneada por el propio Urrechaga, quien naufragó frente a Punta de Quinteros con una carga de 400 arrobas de combrio negro Genipterus maculatus y colorado. Luego de esta experiencia, el tercer vapor fue vendido y el hispano se queda para siempre en tierra firme tras crear una amasandería, la actual panadería El Carmen, administrada por sus descendientes, uno de los cuales hace un par de décadas fue alcalde de la comuna.
Terremoto y tsunami de 1922. El terremoto de Vallenar de 1922 fue un sismo registrado el 10 de noviembre de 1922 a las 22:30 hora local, 2:30 del día 11 UTC. 23, 24, 25. Su epicentro se localizó en la comuna de Vallenar, región de Atacama, y tuvo una magnitud de 8,5 o en la escala sismológica de magnitud de momento. 26 se sintió entre la región de Antofagasta y la región metropolitana de Santiago. El terremoto dejó un saldo de 800 muertos. En Vallenar se produjeron grietas de hasta 1 metro de profundidad. Hubo aproximadamente 500 víctimas en Copiapó. El río Los Choros, torrentoso en aquellos tiempos, se hundió a las napas, y hasta el día de hoy no ha vuelto a emerger. El epicentro del terremoto fue tierra adentro y el tsunami podría haber sido causado por un deslizamiento submarino provocado por el temblor. En Caldera, el tsunami se inició unos 15 minutos después del terremoto, con un máximo de ejecución hasta la altura de 7 m. En Chañaral el tsunami tuvo 3 oleadas, la primera alrededor de 1 hora después del terremoto, el máximo previo fue de 9 m de altura. 3 aumentos se observaron también en Coquimbo, siendo la última la más destructiva, con un máximo de ejecución de 7 m. El tsunami también se observó en Callao, Perú, 2,4 m, California, 0,2 m. 13,0 horas de retraso, Hawái, 2,1 m. 14,5 horas, Samoa, 0,9 m. 14,1 horas, Japón, 0,3 m, Taiwán, 0,03 m, Nueva Zelanda, 0,1 m, Australia, 0,2 m, y el Filipinas, 0,1 m. Caldera quedó varios días a oscuras. Sus casas, hechas de calamina y madera, resistieron bien. El tsunami, sin embargo, destruyó el edificio de madera de la aduana, que salió flotando y luego se rompió en 2. Coquimbo no lo pasó mejor, ya que el mar entró 6 veces al pueblo, llevándose 24 víctimas consigo, la mayoría de la población La Victoria. Se destruyeron el muelle, el malecón, las bodegas y edificios de Coquimbo, parte de la aduana y algunos vagones y oficina de ferrocarriles. El tsunami barrió con el poblado de Los Vilos, provocando además numerosas víctimas, ya que muchos de ellos dormían. Carrizal Alto y Tongoy sufrieron también el embate del mar. Recuperación editar. Para 1930, Los Vilos ya tiene la mayor parte de su fisonomía actual, con su planta urbana establecida, trazado de calles y servicios básicos asegurados. Retorno de los emigrados salitreros. Es, además, el comienzo del retorno de los emigrados salitreros de la zona, tras la gran crisis de 1929, que se integran a las faenas del puerto, organizándose en el Sindicato de Lancheros en 1932. El geógrafo chileno Luis Risso Patrón lo describe como una aldea en su libro Diccionario Geográfico de Chile en el año 1924. Vilos caserío los 31 55 71 32 cuenta con servicio de correos, telégrafos, aduanas, registro civil, escuelas públicas y estación de ferrocarril y se encuentra extendido de AW, con un ensanche proyectado hacia el S hasta formar una treintena de manzanas, en la costa S del puerto del mismo nombre. Comenzó a formarse por el año L 1855 y se regularizaron sus calles por decreto de 16 de diciembre de 1857. El muelle se desploma. Durante los años 1947 y 1950, el muelle entra en un período crítico debido a la acción oxidante y por el deterioro de los rieles, provocando un serio trastorno económico al pueblo. Como anécdota, se cuenta que cuando finalmente ocurre la caída del muelle, se encontraban trabajando algunas personas que también fueron a dar al mar, y como estaban recién pagados, los billetes, desde sus bolsillos, se diseminaron en la superficie salada del agua, proporcionando un espectáculo inaudito. A la postre ningún trabajador resultó herido, y una de las locomotoras que se hallaba con 4 vagones sobre el muelle quedó rozando las olas. Leyenda, el muelle cerró su acceso mucho antes de caer. Política editar. En materia política, el Partido Liberal concentró la mayoría de los votos en la zona hasta 1965. Los partidos populistas como el Agrario Laborista, que apoyaba al gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, alcanzó una gran votación en la década del 50, mientras que los de izquierda solo fueron populares a partir de 1967. La democracia cristiana local no ha logrado ganarse a las masas y, desde el retorno de la democracia en 1990, el Partido Socialista concentra el mayor número de votaciones. Bueno, espero les haya gustado el video. Si les gustó denle like, comenten y suscríbanse. Me despido, chao.